Bueno, estamos acá en este primer podcast del canal, donde vamos a hablar sobre Jurassic Park, ¿no? Porque este mes se cumplieron 30 años del estreno. Así que vamos a ver cómo influyó la película en la paleo, cómo ha mejorado los dinosaurios, con un invitado que se llama Jurassic Paleo. Así que si te querés presentar, el micrófono es tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, Soy el canal Jurassic Paleo. Estoy acá en el canal del amigo de la lata de Barbasol y que me invitó para hablar de los que, bueno, conocen mi canal, ya saben cómo hablo. Los que no conocen mi canal tienen contenido un poco explicando lo que analizan los trabajos de investigación sobre paleontología. Analizo reconstrucciones las reconstrucciones desde el punto de vista científico, paleontológico, técnico. eh, o sea, por ejemplo, todo con base científica, por ejemplo, Prehistoric Planet, los, la serie documental, analizo, por ejemplo, no sé, el Carnotaurus, si podría o no haber hecho esa danza de exhibición a la hembra, qué es lo que se sabe sobre ese tema, sobre, por ejemplo, la piel del Carnotaurus, que se sabe si era así como la vemos en la reconstrucción, los brazos, etcétera, sobre todo lo demás. Hay un hecho muy Sí, sí, que poco se sabe sobre el Carnotaurus, es que se había encontrado la piel. me encontraron la piel. Estoy haciendo un video sobre el tema, sí. El problema con la piel del Carnotaurus es que teóricamente, según también nos dijo Fernando Novas una vez que fuimos al Museo Bernardino Rivadavia, cuando fue Bonaparte, José Bonaparte, el paleontólogo, uno de los más importantes del mundo y el más importante de Sudamérica en su tiempo, que murió hace 2 años, cuando fueron a extraer los materiales del Carnotaurus a principios de 1980, eh, el trabajo salió publicado en el 85, pero Bonaparte lo excavó el material unos años antes. Cuando lo extrajeron, en teoría habían encontrado también restos de piel, en teoría, a lo largo de la región facial, se llama, no la cara, no es un humano, es un animal, se dice región facial, toda la región eh, del hocico, toda la región hasta las órbitas, toda la región facial. eh, Habían encontrado en teoría restos de piel, pero Bonaparte parece que las descartó. Sin embargo, bueno, también parece que hay algunos rastros de que había restos de piel en la cara, pero no se sabe muy bien la morfología, porque en paleontología es básicamente eso, se maneja, el paleontólogo se maneja con la morfología, principalmente eso, hay muchas otras fuentes de evidencia, pero por ejemplo prácticamente no podemos acceder a lo molecular, dependiendo de la edad que tengan los restos, pero bueno, molecular también han hecho estudios por ejemplo, Caudipteryx o Tyrannosaurus, que han encontrado contenido molecular en la región de la rótula, de la rodilla, y en ambos, y también han encontrado, por ejemplo, médula en Tyrannosaurus, y es que se preserva muy excepcionalmente, y eso indicó que tenía depósitos dentro de la médula, indicó que era una hembra porque era parte de esa médula se forma cuando la hembra está produciendo calcio para los huevos, para formar huevos. Entonces eso quiere decir obviamente que era una hembra, excepto que tuviéramos dinosaurios que fueran hermafroditas, que tienen los dos géneros, los dos sexos, pero en ese caso evidentemente no, era una hembra que estaba formando huevos, o sea, grávida se llama técnicamente. Ya me olvidé igual de que habíamos... Ah, de lo de la cara. Sí, me fui. Igual encontraron piel en otras regiones corporales del Carnotaurus, también hay del Tyrannosaurus, hay del Triceratops, pero hay muy poco hecho.
milímetros, es muy minúsculo la piel que se encontró de Tyrannosaurus. Lo que se encontraron, en pocas palabras, serían parches de piel. Hay parches de piel en Tyrannosaurus, por ejemplo. Los parches de piel indican que no tenía plumas en las regiones donde estaban los parches. Sin embargo, bueno, pueden haber estado en áreas limitadas y pueden haber sido, también pudieron haberse descompuesto con el tiempo y no se preservaron eh, en los fósiles de esos parches porque tampoco eran plumas muy notables. Pero, por ejemplo, hay en parientes muy cercanos del Tyrannosaurus, como el Yutirarus o el Huanglong, también de China. Son un dinosaurio del Jurásico, un tiranosaurio del Jurásico, tiranosauroideo de la superfamilia del Jurásico y uno del Cretácico que tienen filamentos tipo plumas, protoplumas, pero, pero del Tyrannosaurus no hay evidencia de plumas. Hay evidencia de parches de piel y podría o no haber tenido plumas. Es como decir, bueno, todos los mamíferos tienen pelo, bueno, pero por ejemplo el elefante hay zonas que no tiene pelo por la mayor parte del cuerpo y si fuera fósil, si se fosilizaría esa piel, es muy probable que se haya descompuesto porque el pelo es más fácil de descomponer que el resto de la piel, porque por él se pueden preservar Eso parches. en el prólogo de Jurassic World Dominion se lo retrató al tiranosaurio de esa manera, como se lo retrató con, con Se lo plumas, pero muy retrató. pocas, como si fuera la de un elefante, no totalmente emplumado, pero sí tiene zonas emplumadas, Tiene pero muy leves son. protoplumas. Tiene protoplumas, sí. Sí, en Prehistoric Planet también con lo que se le llama el estadio 1 de protoplumas, que es como si fuera simple pelos bien simples. Sabemos que las plumas son estructuras muy complejas que tienen en la región de los brazos, tienen, tienen cálamo, tienen barbas, válvulas, tienen una serie de filamentos ramificados que se cierran y son muy complejos y les sirven para volar no, y son frágiles a simple vista, pero en el cuerpo están de forma muy compacta y esto les permite volar, les permite evidentemente que el aire no los atraviese de la forma tan compacta en la que están dispuestos las plumas, pero en el Tyrannosaurus obviamente no podrían haber servido para volar, no tienen las adaptaciones para volar. ¿Qué sería para vos? Pero, por ejemplo, no podría haber sido para exhibirse. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente que los dinosaurios no habían, ¿no?, como tiranosaurus, o sea, que no, dinosaurios que no son aves, eh, simplemente lo heredaron de su ancestro. No todos los rasgos corporales tienen una función definida. No podemos pensar todo el tiempo forma-función. No, nosotros estamos normalmente siempre eh, tendiendo a otorgarle una función a cualquier Eso forma es que un error en observamos. biología. Pero sí, eso suele pasar en biología, pero suele pasar más entre la gente que no sabe de biología, Claro. ¿no? O sea, pero tenemos la costumbre de buscarle algo, una función cuando en realidad no servía para nada. Se dice que la fenestra, Es que no sabemos si no servía para nada. Vos podés proponer que sirve para algo, pero finalmente puede no servir para claro, es nada. como el caso de la fenestra del cráneo, que dice que está para alivianar la cabeza, pero capaz no servía para eso. La fenestra antorbital. La fenestra antorbital tendría por ahí seguramente, según Lawrence Whitmer y la gente de su laboratorio, eh, serviría en parte para aligerar el peso del cuerpo, pero también por ahí pasan muchos vasos sanguíneos, nervios, pasa poca musculatura, sirve para aligerar el peso del cráneo, porque imagínate que el cráneo está en la punta del cuerpo, en la punta anterior, y la cola está en la otra punta. Entonces tiene que haber un balance entre el cráneo y la cola, y además ya de por sí ser, por ejemplo, en el Tyrannosaurus, un animal con una cabeza tan grande, tiene que tener un contrapeso, un contrabalance, que eso se le llama también, que lo digo en el último video que hice sobre el Tyrannosaurus, que se llama torque, también un
contrabalance, el contrapeso en la otra punta, si pensamos que el animal estaba normalmente en posición horizontal. Pero bueno, podía haber, seguro, lo más probable, haya habido variaciones de esa posición, no todo el tiempo estaban horizontales, en muchos momentos podían estar en semiverticales, en otras posiciones. Pero con respecto a las plumas que estaba diciendo también, hay un tema en Prehistoric Planet, en un apartado que habla David Attenborough. Bueno, íbamos a hablar de Jurassic No, sí, Park, ya habrá pero bueno, tiempo. esto también viene con parte de Jurassic Park, porque vemos al Velociraptor, ¿no? Que en realidad en Jurassic Park no es un Velociraptor, porque eh, yo por lo que investigué sobre el tema que habían dicho, era que un paleoartista que bueno, es el que hace todo el arte de paleontología, había reconstruido, había dicho que el Velociraptor era la misma especie que Deinonychus. Bueno, entonces el Deinonychus es un animal de más del doble de tamaño del Velociraptor, que no llega al metro de altura el Velociraptor, pero el Deinonychus llegaría, bueno, metro y medio, un poco más. Y después está el Utahraptor, que se lo encontraron en Utah. Hay un capítulo de Paseando con Dinosaurios que tiene un capítulo, una parte con el Utahraptor, y ese es incluso más grande que el Deinonychus, pero está representado por muy pocos restos, a diferencia del Deinonychus, que está muy completo. Y bueno, ahí puede haber una variación de tamaño que hay que ver a qué se debe, si es una especie distinta. Bueno, eso lo saben, los caracteres hay que estudiarlos muy, muy de a poco. Pero bueno, el dinosaurio que vemos en la película no es un velociraptor, sino que tendría que ser más bien un Deinonychus o un Utahraptor. Que en los Que artes conceptuales son deinónicos dibujados. Tienen vos lo ves, la cabeza y la morfología del cráneo de un Deinonychus. Pero bueno, cambiaron el nombre porque sí, se parecen más porque el Velociraptor lo que tiene es un cráneo muy alargado, muy hacia adelante, y el Deinonychus tiene la parte de la bóveda craneana más alta que el Velociraptor. Que el Velociraptor además es de Asia, el Deinonychus es de Norteamérica, entonces se corresponde más con lo que se ve en la película. Y además encontraron restos fósiles en Montana, que es donde excava su esqueleto. Lo que pasa es que también le quisieron poner Velociraptor porque era un nombre más pegadizo, era un nombre que tenía un mejor timbre que decir los Deinonychus. que no escuchas ¿Qué es Deinonychus, Deinonychus? a mí me produce terror, Deinonychus. Bueno, pero por vos, porque lo conocés, pero el Velociraptor, velocidad, raptor. El raptor en realidad no significa nada dentro de la paleontología. Raptor es más bien un ave rapaz, un ave cazadora actual. No es un dinosaurio no aviano de los que estamos hablando. Eh, Eso es un raptor. Se le dice raptor dentro de, bueno, la jerga cinematográfica, pero nada más. En la Jurassic World, que le dicen raptores, jamás dicen o Velociraptor, ni Deinonychus, ni nada de eso. Y además también vemos a ese Velociraptor o Deinonychus que, que tenía toda una cubierta de escamas, ¿no? Tenía toda una piel escamosa. Y después vemos también algunos artes conceptuales que dicen que tendrían que haberlo hecho con plumas. Bueno, no hay evidencia de plumas ni en Velociraptor ni en Deinonychus, y lo que sí hay es una ulna, un hueso de acá del antebrazo del Velociraptor, que tenía unas prominencias, unos bultitos, que lo dice también David Attenborough en Prehistoric Planet, y, y dicen, bueno, ahí serían los puntos de inserción donde se acomodaban la punta de las plumas del ala. Bueno, en realidad vemos también, ahí pasan unas imágenes ahí en el extracto del documental de Prehistoric Planet, y se nota bien que la posición de esas protuberancias son distintas a las de las aves actuales. Entonces es probable que no haya sido para la ancla de plumas, sino para anclar otra estructura, no sé,
músculo más fuerte, otra cosa, porque se nota muy claramente que la línea que forman las protuberancias están alineadas, pero no en el mismo borde que un ave actual y no son igualmente prominentes. Entonces, no es seguro que eso haya anclado plumas y no hay evidencia de otro tipo de plumas en esos géneros. Sí hay evidencia en muchos otros parientes de Velociraptor y de Deinonychus. Evidencia de plumas incluso por todo el resto del cuerpo. Hay más de 30 especies encontradas de dinosaurios no avianos con plumas en la mayor parte del cuerpo, pero de distinto grado de complejidad. Algunas servían para volar y otras no. O sea, no todas servían para lo mismo y no todas servían para volar. Algunas eran muy coloridas, seguramente. Se puede saber incluso qué color tendrían algunas de las plumas por, por la estructura de los melanosomas, que eso se pueden hacer estudios moleculares, morfológicos a nivel de los, no sé si se les llaman corpúsculos, bueno, son células, los melanosomas, que les dan color a las plumas y se saben que algunos podrían tener algunos patrones iridiscentes, incluso dentro de aves, o sea, dinosaurios avianos de propio del Mesozoico. También algunos habrían tenido colores iridiscentes, o sea, colores bien llamativos, tipo parecido a fosforescente, bien fuertes como para llamar la atención. Pero bueno, el conocimiento es muy disperso e incompleto y eso es principalmente de China. Y en China normalmente encontrás los restos en dos dimensiones, o sea, encontrás el largo y el ancho, no encontrás en volumen, o sea, no encontrás toda la expresión de los huesos, toda la morfología de los huesos en las lajas en las que se encuentran los restos. O sea, no podés ver profundidad Son normalmente. impresiones, ¿Qué? ¿verdad? No, no es el esqueleto. No son impresiones, son los huesos. Son los huesos. Lo que pasa es que están empotrados, están metidos en la roca y vos no lo podés sacar cuando lo preparás porque son muy frágiles. Si lo intentás sacar, están tan incorporados a la roca y hay un intercambio de minerales entre el sedimento y los huesos que hace que prácticamente no haya diferencia entre la forma, la estructura del hueso y de los sedimentos que lo rodean. Entonces eso hace que sea imposible recuperar material, sacar el material de esas lajas. Por eso, por ejemplo, acá en Argentina lo que pasa es todo lo contrario. Normalmente no encontrás los restos en lajas, sino que los encontrás en tres dimensiones y completos. Pero completos me refiero a, o sea, podés ver toda la forma, toda la estructura de estar en tres dimensiones, pero normalmente los restos son muy incompletos y fragmentarios de parientes acá de aves del Mesozoico y normalmente también incluso de todo el grupo de los dromosáuridos que estaban acá en Argentina, que son los unelágidos. ¿Y por qué crees que pase eso? Y Que en China se percibe de una manera y acá en Argentina de otra manera. eso tiene todo que ver con el ambiente de sedimentación donde se produjo el enterramiento. Allá en China hay muchos lagos, habían durante el Cretácico, normalmente hay muchos restos del Cretácico inferior, unos 120 125 millones de años, en algunas formaciones de Xi'an, tantas otras, que habían lagos, lagunas y el tamaño de grano era muy fino, entonces se depositó así en lajas, pero acá en Argentina hay mucha arenisca y también, bueno, lagos, ríos y eso, pero en un tamaño de grano un poco más grande, entonces eso hace otro tipo de preservación. Hay buenos ejemplos de buena preservación acá en Argentina, pero no como en China. No hay restos así moleculares y además si pudieran haber restos más completos, en realidad tampoco se hacen los estudios porque no hay especialistas en ese tema de moleculares y además es muy costoso su análisis. Tenés que mandarlo al exterior en dólares. Y hay muy poca financiación. Si no es del Estado, acá en Argentina no podés acceder a algunos estudios.
Por ejemplo, ahí es muy difícil, en muchos grupos no se puede analizar ni siquiera hacer tomografías computadas, porque incluso hay mucha gente, muchos investigadores que quieren hacer esos análisis en 3 dimensiones del cráneo, por ejemplo, para estudiar el endocráneo y no pueden acceder porque, bueno, hay una larga lista de espera, hay muy pocos tomógrafos, más si son microtomógrafos para estudiar esqueletos, huesos más pequeños, ahí es peor el acceso y si querés, bueno, si querés acceder a eso es muy costoso, en dólares, lo mismo. Y acá, bueno, estamos en plena devaluación y eso y es imposible. Vamos a tener que mantenernos estudiando solamente lo relativo a lo anatómico, lo teológico. Hay estudios de neurocráneo, de tomografías computadas y todo lo demás, pero bueno, es más fácil si son restos de gran tamaño. Eso se pueden usar tomógrafos de hospitales, de clínicas, tiene mucho más acceso.